Hola a todos y bienvenidas sean a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para descubrir cosas nuevas. Hoy, como ya anticipé en la intro, vamos a sumergirnos en un mundo que, para muchos, sigue siendo una incógnita fascinante en la ciencia ficción turca. Sí, lo sé, la reacción inicial suele ser una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Ciencia ficción turca? ¿De verdad existe? ¿Y es buena? Pues permítanme disipar cualquier duda, no solo existe, sino que está floreciendo y alberga joyas ocultas que, estoy convencido, tienen el potencial de volarle la cabeza a más de uno. Vamos a emprender un viaje juntos, desenterrando 5 obras que, en mi humilde opinión y tras años de exploración cinematográfica, son absolutamente imperdibles. No se trata de una lista exhaustiva, por supuesto, el universo de la ciencia ficción turca es mucho más vasto y complejo de lo que puedo abarcar en un solo vídeo. Pero consideren esto como un punto de partida, una invitación a sumergirse en un mundo de posibilidades narrativas y estéticas que desafían los clichés y celebran la creatividad local. Pero antes de que nos adentremos en este territorio inexplorado, quiero pedirles un favor rapidito. Si disfrutan del contenido de este canal, si encuentran valiosas mis recomendaciones de cine y series, si les gusta descubrir nuevas perspectivas cinematográficas, por favor, suscríbanse. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse ninguna de las futuras exploraciones fílmicas que tengo preparadas para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita. De esta manera, recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo, garantizando que serán los primeros en enterarse de todas las novedades, análisis y recomendaciones que les tengo preparadas. Recuerden que su apoyo significa muchísimo para mí. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, es una dosis de motivación que me impulsa a seguir buscando, investigando y compartiendo lo mejor del cine con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra. Prepárense para un viaje a través de realidades alternativas que desafían las convenciones, futuros distópicos que nos invitan a reflexionar sobre el presente, y exploraciones del espacio profundo que alimentan nuestra imaginación. Todo ello aderezado con el toque único e inconfundible de la creatividad turca. Les pido que se olviden por un momento de lo que creen saber sobre la ciencia ficción, de los blockbusters hollywoodenses, de las fórmulas repetitivas. Porque lo que viene a continuación, les aseguro, los va a sorprender. La ciencia ficción turca es un terreno fértil para la experimentación, la subversión y la reinvención de los tropos clásicos del género. Empecemos con la primera joya que quiero presentarles, **GeoRA**. Esta película es, sin lugar a dudas, una comedia de ciencia ficción que, a pesar de su tono ligero y desenfadado, plantea temas sorprendentemente profundos e interesantes sobre la identidad, la cultura y el inevitable choque entre lo tradicional y lo moderno. La historia, en su esencia, es simple pero efectiva. Seguimos los pasos de Arif, un vendedor de alfombras turco, un hombre común y corriente que, de repente, se ve catapultado a una aventura extraordinaria al ser abducido por extraterrestres del planeta GeoRA. En este planeta lejano y desconocido, Arif se encuentra con una sociedad bizarra y tecnológicamente avanzada, un mundo que desafía todas sus expectativas. Pero, más allá de la tecnología y los paisajes alienígenas, GeoRA está plagado de intrigas, conflictos y luchas de poder. Y es aquí donde Arif, con su astucia, su ingenio y su peculiar forma de ver el mundo, se convierte en una pieza clave para resolver los problemas de GeoRA. Su visión terrícola, su sentido del humor y su capacidad para conectar con los demás, lo convierten en un catalizador para el cambio en una sociedad estancada en sus propias contradicciones. Lo que hace que GeoRA sea tan especial, y la razón por la que la considero una excelente puerta de entrada al cine turco en general, es su humor. El humor turco, en particular en el cine, tiene una idiosincrasia única, una mezcla de sarcasmo, absurdo y crítica social que lo hace inconfundible. Y GeoRA lo explota al máximo. Pero no se equivoquen, no es solo una comedia para reírse a carcajadas. También es una película que te hace pensar, que te invita a reflexionar sobre cómo la cultura, la identidad y las tradiciones se adaptan a los cambios, a los desafíos que plantea un mundo en constante evolución. Ahora es importante ser realistas, no esperen efectos especiales dignos de Hollywood. GeoRA es una película con un presupuesto modesto, y eso se nota en la producción. Pero lo que le falta en efectos especiales, lo compensa con creces con una historia original,
un guión ingenioso y una dirección que aprovecha al máximo los recursos disponibles. Si están buscando algo ligero o divertido, pero con un toque diferente, algo que los haga reír y pensar al mismo tiempo, GORA es, sin duda, la opción perfecta. Continuamos nuestro viaje con una serie que ha ganado una considerable popularidad en los últimos años, trascendiendo las fronteras de Turquía, **Persona**. Si bien no se define estrictamente como ciencia ficción en el sentido más tradicional del término, la serie explora temas profundamente arraigados en la ciencia ficción, como la inteligencia artificial, la realidad virtual y el futuro de la conciencia humana. Persona se sumerge en la psique humana, en los dilemas morales que plantea el avance tecnológico y en las preguntas existenciales que nos definen como seres pensantes. La serie sigue la vida de Aga Beyolu, un oficial de policía retirado que recibe un diagnóstico devastador, Alzheimer temprano. Al mismo tiempo que lucha contra esta enfermedad degenerativa, una serie de asesinatos inexplicables comienzan a sacudir la ciudad, y estos crímenes parecen estar misteriosamente conectados con el oscuro pasado de Aga. Aprovechando su condición, Aga decide tomar la justicia por su propia mano, convencido de que el Alzheimer le proporcionará la coartada perfecta para sus actos. Lo que hace que Persona sea tan fascinante es la forma en que utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para explorar la moralidad, la memoria y la identidad. La serie plantea preguntas profundas y perturbadoras que resuenan en el espectador mucho después de que los créditos finales hayan terminado de correr. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para hacer justicia? ¿Qué significa realmente ser humano en un mundo cada vez más dominado por la tecnología? ¿Qué sucede cuando la tecnología borra las líneas que separan el bien del mal, creando un nuevo paradigma moral? Persona es una serie inteligente, compleja y con una narrativa atrapante que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. Las actuaciones son excelentes, especialmente la del actor principal, Alok Bilginer, quien ofrece una interpretación magistral de un hombre atormentado por su pasado y desafiado por su futuro incierto. No esperen naves espaciales ni robots gigantes en Persona. En cambio, prepárense para una exploración fascinante y perturbadora de los límites de la mente humana y de la profunda influencia que la tecnología ejerce sobre nuestras vidas. Ahora, para demostrar el potencial que existe en la ciencia ficción turca independiente, quiero hablarles de un cortometraje que, a pesar de su corta duración, deja una huella imborrable, **The Gift*. Dirigido por el talentoso Rusen Ergun, este corto nos transporta a un mundo distópico donde la tecnología ha avanzado hasta un punto inimaginable. En este futuro sombrío, las personas tienen la capacidad de intercambiar sus recuerdos como si fueran regalos, un acto que plantea profundas cuestiones sobre la naturaleza de la memoria y la identidad. La historia se centra en un hombre que decide regalar uno de sus recuerdos más preciados a la mujer que ama, un gesto romántico que en apariencia busca fortalecer su vínculo. Sin embargo, pronto descubre que este acto aparentemente altruista tiene consecuencias inesperadas y devastadoras. The Gift es un cortometraje visualmente impresionante con una atmósfera inquietante y una narrativa que te atrapa desde el primer momento. La fotografía, la música y el diseño de producción se combinan para crear un mundo creíble y perturbador que te hace cuestionar los límites de la tecnología y la naturaleza de la memoria. El corto explora temas como la memoria, la identidad y el valor de las experiencias humanas en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. ¿Qué sucede cuando podemos manipular nuestros recuerdos? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el amor y la felicidad? Podemos definirnos como individuos sin la memoria de nuestro pasado. Lo que hace que The Gift sea tan especial es su capacidad para crear un mundo creíble y perturbador en tan poco tiempo. Es una muestra del talento que existe en la ciencia ficción turca independiente y una invitación a explorar más obras de este tipo. Si buscan algo corto, impactante y que los haga reflexionar sobre el futuro de la humanidad, The Gift es una excelente opción. Para cambiar un poco el registro, quiero hablarles de una película que a primera vista podría parecer una simple comedia romántica, pero que en realidad alberga elementos de ciencia ficción en su premisa, **Delia**. La película sigue la vida de Celia, una joven que vive en un barrio de Estambul y que está obsesionada con encontrar el amor verdadero. Desesperada por encontrar a su príncipe azul, Celia decide consultar a una vidente que le predice que su futuro esposo llegará pronto. A partir de ese momento, Celia se embarca en una serie de situaciones hilarantes y desopilantes para encontrar a su alma gemela.
Lo que hace interesante a Delia, desde la perspectiva de la ciencia ficción, es la idea de la predicción del futuro. La película plantea la pregunta de si nuestro destino está predeterminado o si tenemos el control de nuestras vidas. ¿Podemos cambiar el futuro si conocemos lo que nos depara? ¿O estamos condenados a seguir un camino preestablecido? Aunque la película se centra principalmente en la comedia y el romance, la premisa de la predicción del futuro le da un toque de ciencia ficción que la hace diferente y original. Además, la película es muy divertida y cuenta con una actuación fantástica de Gup Seozai, quien interpreta a Celia con un carisma y una energía contagiosa. Si están buscando una comedia romántica ligera y entretenida con un pequeño toque de ciencia ficción, Delia es una buena opción. No esperen viajes en el tiempo ni robots, pero sí una historia divertida sobre el amor, el destino y la búsqueda de la felicidad. Finalmente quiero recomendarles una película que, aunque no es estrictamente ciencia ficción, tiene elementos fantásticos y alegóricos que la hacen muy interesante y conmovedora. **Butterfly's Dream*. Esta película biográfica cuenta la historia real de dos jóvenes poetas turcos, Muzaffer Tayyip Uslu y Rustu Onur, que luchan contra la tuberculosis en la década de 1940. La película muestra su pasión por la poesía, su profunda amistad y su inquebrantable amor por la vida, a pesar de la enfermedad y de las dificultades que enfrentan. Lo que hace especial a Butterfly's Dream es su belleza visual, su emotividad y su capacidad para transmitir la fragilidad de la vida. La película utiliza elementos fantásticos como sueños y visiones, para expresar los sentimientos y las emociones de los personajes. Estos elementos oníricos no solo enriquecen la narrativa, sino que también nos permiten conectar de una manera más profunda con el mundo interior de los poetas. Además, la película es una alegoría sobre la lucha contra la adversidad y la importancia de encontrar la belleza en el mundo, incluso en los momentos más difíciles. Es un canto a la vida, a la amistad y al poder del arte para trascender las limitaciones físicas y emocionales. Si buscan una película conmovedora, visualmente impresionante y con un mensaje profundo, Butterfly's Dream es una excelente opción. Aunque no es ciencia ficción en el sentido tradicional, la película tiene elementos fantásticos y alegóricos que la hacen digna de ser incluida en esta lista. Y ahí lo tienen, mis 5 recomendaciones de ciencia ficción turca que espero que les hayan abierto los ojos a un género que está ganando terreno y que merece ser descubierto y apreciado. Desde comedias espaciales hasta dramas psicológicos con toques de inteligencia artificial, pasando por cortometrajes distópicos y biopics con elementos fantásticos, la ciencia ficción turca tiene algo para todos los gustos. En resumen, hemos explorado la comedia de ciencia ficción con GORA, el thriller psicológico con toques de IA de persona, el cortometraje distópico y reflexivo de The Gift, la comedia romántica con predicciones del futuro en Delia, y finalmente, la belleza y la alegoría de Butterfly's Dream. Cada una de estas obras, a su manera, nos ofrece una perspectiva única sobre el futuro, la tecnología y la condición humana, todo ello con el toque distintivo del cine turco. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje a través de la ciencia ficción turca. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y que se animen a explorar estas y otras obras del género. Me encantaría saber su opinión sobre estas películas y series. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué les pareció? ¿Conocen alguna otra obra de ciencia ficción turca que me recomienden? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos. Su feedback es invaluable para mí y me ayuda a mejorar y a seguir creando contenido que sea relevante y de interés para ustedes. Y ahora, la parte final. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y útil, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que pueda disfrutar de la ciencia ficción turca. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día y sigan explorando el maravilloso mundo del cine.